33, Radio La Clave presenta al gran Adriano Rivadeneira. La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Guyana, Gaza, Ucrania, focos de conflicto por distintas razones, en distinto nivel, en distintas escalas también, pero todos símbolos de un año 2023 que ha estado marcado por la reaparición de guerras importantes que han vuelto y particularmente la de Venezuela, que hace 40 años, más de 40 años que fue las Malvinas, no había habido nuestro subcontinente de las venas abiertas, como le llamaba Eduardo Galeano en su momento. Debemos actualizar lo que pasa en Medio Oriente y también en la guerra de Ucrania, que ya va camino a los 2 años. Adriano Rivadeneira, historiador, podcaster, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Felices. Hagamos un repaso por estos 3 lugares, estas 3 geografías, y vamos a entender lo que está pasando en estas distintas guerras. Te voy a ir haciendo el orden desde más lejos a lo más cerca. No sé si queda más lejos Medio Oriente o Ucrania desde acá en kilometraje. Yo creo que Ucrania es más lejos. Partamos por Ucrania entonces. Bueno, en Ucrania no está ganando la guerra. Yo creo que eso igual es importante avisar, que la guerra siguió, aunque desapareció de los medios, y no la está ganando Zelensky, la está ganando el otro. Y la está ganando el otro porque se acabó la plata. De hecho, los gringos le bloquearon, el Congreso bloqueó la donación, ya no sé cómo llamarla, la ayuda militar, económica, $60.000 millones que le tenían que pasar para la Navidad. Así que no va a haber Navidad en Kiev. Y el frente está parado. Va a empezar de nuevo el invierno. O sea, ya empezó de nuevo el invierno. En el invierno se opera muy poco en terreno en términos estratégicos. En general en las guerras. No se pelean en invierno las guerras. Las guerras se pelean en verano. Y resulta que Putin... Son como los reality. Sí, son como los reality. Putin, por otra parte, tiene plena ocupación en su país. Las sanciones de Occidente, de la Unión Europea, la verdad es que dañaron más a los europeos que a los rusos. Aunque hay un problema económico en Rusia, eso no significa que no haya un problema económico en Rusia, significa que el problema es de menor envergadura respecto a lo previsto. Se han muerto 500.000 de jóvenes en esta guerra. Es una masacre de jóvenes. Y yo lo encuentro aterrador, encuentro que es una miseria grotesca decir que tú vas a apoyar a una parte u otra en un conflicto de esta envergadura. Yo creo que es muy mezquino, y yo como digamos, y por lo demás, italiano o presunto tal, encuentro que es una vergüenza para mi país apoyar una hueá así. Encuentro que es una vergüenza, es una hueá que a mí me avergüenza. O sea, es una miseria que no va a acabar nunca. Es una miseria que deja 1 millón de heridos, además. Porque 500.000 de muertos son 500.000 de familias afectadas, y 1 millón de heridos son heridas que no se pasan, son heridas que te acompañan para siempre. Si uno habla con militares, exmilitares, es así, se despiertan sintiendo el dolor en esa herida. Así que me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que esto no es una broma, y que en general nadie sano quiere armas circulando, conflictos armados estallando y exaltación por una basura así. Yo los mandaría a pelear a los 2 en un coliseo en vez de seguir con esta masacre. Eso por lo que concierne a Ucrania, que es una tragedia infinita. Gaza, ahí está ganando Israel. Jamás está, no sé, perdieron 7.000, 8.000 milicianos, lo que significa que perdieron el 20% de su fuerza militar. Así que efectivamente los ataques de Israel han surgido el efecto que Israel quería. Se equivocaron este fin de semana. La IDF mató a 2 rehenes israelíes. Hubo unas marchas en Tel Aviv, en Jerusalén. La gente está pidiendo la cabeza de Netanyahu. Así que terminado esta guerra, y el 69% de los israelíes cree eso, vi una encuesta justo esta mañana, se tiene que acabar el gobierno de Netanyahu. Así que se van a ir probablemente hacia una
hacia una dirección más moderada, más socialdemócrata de derecha, si le queremos poner un nombre, que son 2 exmilitares que son parte de un partido que salió con Netanyahu solo para poder aprobar esta guerra, ¿ya? En general, cuando sucede que tú eres atacado, así como en el 11 de septiembre en Estados Unidos, se alían las fuerzas políticas para poder tomar decisiones rápido, decisiones legislativas rápidas. Están en baja la izquierda israelí, está en baja la ultraderecha israelí, o sea, está colapsando electoralmente la ultraderecha israelí, y esto porque los israelíes finalmente no están de acuerdo con cómo se ha conducido el conflicto. Eso también lo podemos decir, o sea, la mitad de los ministerios de Netanyahu son de los partidos extremistas, ultraortodoxos del país, así que también en ese sentido, de alguna manera, son buenas noticias, por lo menos por lo que concierne el frente interno político israelí. Se siguen bombardeando los civiles. Buenas noticias para ellos. Buenas noticias para ellos. Claro. Se siguen bombardeando civiles en Gaza, por lo demás. En este minuto está el jefe de Hamas, ese carnicero, que no sé cómo sigue circulando libremente por el planeta. En Egipto. Está en Egipto, negociando otra opción para intercambiar rehenes. Yo creo que les va a resultar. Yo creo que el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo demás, está presionando mucho a Israel para que esto se pueda hacer. Estados Unidos, por ejemplo, no está de acuerdo. Ayer vi una conferencia de prensa increíble donde había un norteamericano que sostenía que no estaba de acuerdo con la tregua ni con los cese al fuego, que había que hacer pequeñas pausitas. ¿Por qué? Porque es prioritario eliminar a Hamas. Y claro, llevarse, o sea, los civiles, las víctimas civiles que nosotros estamos viendo, que son más que la guerra en Ucrania en 2 años, en estos pocos meses que lleva, algo impresionante, son un arma. O sea, masacrar civiles es un arma muy norteamericana, por lo demás. En Irak, en Afganistán, se usó esta estrategia de asesinar civiles para destrozar el gobierno del lugar. Efectivamente está surgiendo el efecto. Yo no creo que los palestinos estén contentos con lo que Hamas ha hecho, ni cómo ha llevado la guerra. Ahora, yo cuando entro a internet veo la masacre de los civiles por una parte, y por la otra veo al ejército de Israel encontrando túneles en colegios, en hospitales. Yo no sé cómo, o sea, no entiendo cómo Palestina, cómo Gaza, cómo la gestión de la política palestina ha llevado la cosa. Pero me parece insano que se haya permitido que carniceros como Hamas construyan túneles por la ciudad. Desde una perspectiva muy chilena, me llama mucho la atención que la comunidad palestina en todo el mundo no condene a esta gente. Y siendo que es un apéndice de Irán, me gustaría recordar que hoy día fue colgada una mujer por haber asesinado a su marido en Irán, en ese régimen espantoso y grotesco. Una niña de 16 que estaba casada con un tipo que la maltrataba y la violaba. Ella lo mató y la colgaron hoy día en la mañana, en Irán. Y esos son los aliados de Hamas y de Palestina. Entonces yo me pregunto, ¿qué está haciendo la política palestina para resolver su conflictualidad con los vecinos? Bueno, una de las cosas que acusa la política palestina es ser ahogado por las políticas de Israel. Entonces, el problema es de escala y tiempo. Entonces, como que lo que plantean algunos de la comunidad es no se puede, en torno a nuestra situación, tener la velocidad que pueden esperar algunos en torno a la mirada que tú tienes. No, quiero ponerme en el lugar de esa comunidad, de amigos que me lo plantean, me dicen, mira, pasa esto. Y que por eso habría cierto grado de tolerancia con estas organizaciones que a todas luces son terroristas. Y por tanto no justificarles. Sin embargo, lo que dicen es que debería entender la mirada occidental que lo que pasa al interior de Palestina también tiene que ver con su situación histórica. Algunos plantean apartheid, que no les da las herramientas para que puedan desarrollarse en los códigos de lo mismo que tú planteabas. De alguna manera, jamás representa una visión radicalizada
que muchos consideran justificable en torno a eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es una mirada que está. O sea, yo no estoy solo no de acuerdo con eso. Yo creo que es una cuestión política súper importante, siendo que parte de impuestos de todo el mundo van a organizaciones palestinas. Claro. Y son miles de millones. El jefe de Hamas tiene $2 billones en un banco catarí. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Yo creo que en algún minuto alguien se lo va a cuestionar. Y yo le hago la misma pregunta con los norteamericanos e Israel. Bueno, es que ahí pasó un asunto también, porque si no le queda esta herramienta a Palestina, a Gaza en particular, en este momento que está viendo una masacre criminal en muchos casos, a niños, a gente inocente, a adultos mayores. Netanyahu es un criminal de guerra. ¿Qué le queda a Palestina para resistir la invasión terrestre aérea que está sufriendo, no solo ahora, sino a lo largo de muchos años, que ha ido perdiendo su territorio de manera paulatina, algunas veces no paulatina, algunas veces se ha avanzado más rápido o más lento, pero lo ha ido perdiendo constantemente? ¿Qué le queda a Palestina? ¿Someterse finalmente al imperialismo israelí? ¿O eso es lo que voy? ¿Hay herramientas fuera de eso para igualar el armamento militar y el apoyo internacional que tiene Israel y Netanyahu en estos momentos? Yo te podría decir que en el proceso histórico del conflicto israelo-palestinés ha habido ocasiones para llegar a acuerdos súper concretas. Y por una parte u otra, de las dos, se ha impedido que eso ocurra. Cuando asesinaron al primer ministro israelí, por ejemplo, a mitad de los 90, o cuando Palestina rechazó la oferta de los dos estados de los 80. Eso ocurrió, eso ha ocurrido a lo largo de este proceso. Ha habido errores por las dos partes. Así que el conflicto va a seguir. Yo no creo que haya una solución que no sea política, y yo creo que las posiciones políticas son importantes. Yo creo que Israel ha manejado muy mal su política al respecto. Y también va a tener que pagar el precio. Y yo creo que Netanyahu va a pagar el precio. Adriano, nos quedan pocos minutos y no quiero irme sin repasar lo que está pasando en nuestro continente, Sudamérica. Me gusta conceptualizar Sudamérica como un puro continente, más allá que América sea un territorio completo. Y la posibilidad de un conflicto internacional, incluso bélico, te quiero preguntar ahí cómo lo ves, respecto a lo que pasa en Guyana y en Venezuela, con la disputa por el Esequibo. Yo te mencionaba que el último gran conflicto fue el Islas Malvinas en el año 95. También estuvo este conflicto entre Perú y Ecuador, que fue muy marcado en los 90. Pero ahora Brasil ha movilizado tropas al norte de la frontera, cualquier cosa. ¿Qué pasa ahí? O sea, hay buenas noticias. Hace una semana se reunieron el presidente Ali con Maduro, se estrecharon la mano, dijeron que jamás iban a permitir que esto deflagrara en un conflicto armado. Yo creo que eso es una muy buena noticia. Porque más allá de los proclamas públicos, en realidad en América Latina se ha intentado evitar a toda costa hacer esto que hacen. Ahora el gobierno de Maduro puso un mapa donde incluía el Esequibo como parte de Venezuela, luego del referéndum que por más del 90% en 5 preguntas ratificó como que el pueblo de Venezuela quería anexar ese estado. Y no solo el pueblo de Venezuela, porque parece que las organizaciones internacionales de alguna manera están avalando esta decisión. Parece que los venezolanos no están tan no están tan fuera de foco en llamar la atención sobre la soberanía de ese territorio. Pasa que en ese territorio encontraron mucho petróleo y finalmente ahí está el asunto. Es súper conveniente, porque si fuera una región súper pobre quizás no habrían hecho el referéndum para anexarla, pero las cosas son lo que son. Ahora, la región del Esequibo es más de la mitad de Guyana. Entonces Guyana tendría que renunciar a más de la mitad de su soberanía para cederle ese territorio a Venezuela. Yo creo que van a alcanzar... O sea, el presidente de Guyana lo que dijo fue, Guyana no va a impedir que empresas estatales venezolanas o privadas venezolanas o quien quiera que sea que venga a explotar estas minas de oro, de plata, de uranio y de petróleo y depósitos de petróleo. Así que yo creo que la cosa va a salir bien. Yo no creo que vaya a haber un conflicto armado. Yo creo que es como esa obra de Shakespeare, que mucho ruido por nada, ¿no? Much ado about nothing. ¿Y el Esequibo se queda en Guyana? Yo creo que el Esequibo va a quedar... Lo que pasa es que eso lo va a ver una arbitrariato de las Naciones Unidas. Y ese es un proceso que se puede demorar 5, 10, 20 años. Y yo creo que Venezuela no tiene la fuerza militar, ni ningún país en América Latina. Es una
si hubiera un conflicto armado en América Latina nos iríamos toda a la ruina. Eso es no sé si es admirable, pero llama la atención que llevamos tantos años sin pelearnos entre nosotros, más allá que nos tiremos tallas entre naciones aliadas. Y un pequeño conflicto de guerrillas ahí limítrofo está bien, o sea, no es que esté bien, es aceptable respecto a lo que puede ser un conflicto armado en Oriente Medio, en Europa. Somos menos belicosos. Claro. O sea, y eso es admirable. Somos el tercer mundo, pero nos peleamos menos que en el norte global. No, nos peleamos menos que en todas partes. Yo creo que en América Latina ha habido menos muertos por armas de fuego en conflictos armados que en todos los otros continentes, menos Oceanía, que, bueno, son 2 islas. Y eso es una razón de orgullo y es una razón también de que hay un proceso sudamericano que sigue su vía paralela y hay que estar orgullosos de que tenemos menos armas, menos control imperialista, menos intereses también quizás, pero está bien. Aguante Sudamérica, vieja. Aguante Sudamérica, vieja. Un saludo a mis amigos de Bolivia, Perú y Argentina. Los quiero mucho. Gracias, Sebastián Mercosur. Sí, aguante la Copa Mercosur, que vuelva. Que vuelva la Copa Mercosur. Un único continente, un único estado. Sigan a continuación en Clave Morse. Gracias, Adriano. Chao.